15.000 millones de dólares. Esa cifra, escrita con todas sus letras, no es solo un número, es la promesa de transformar una nación entera. Imagina el sonido de esa suma. 15.000 millones de dólares. La esperanza de escuelas donde hoy solo hay paredes resquebrajadas. Hospitales donde la vida se apaga por falta de medicinas. Carreteras que conectan pueblos y sueños, y que hoy terminan en el polvo. 15.000 millones de dólares debían ser el cimiento de un nuevo comienzo para Burkina Faso, pero la realidad es otra. En las calles polvorientas de Ouagadougou, la capital, y en los pueblos de Tierra Roja del interior, la pobreza persiste, imperturbable, como si nada hubiera cambiado. Los niños todavía caminan descalzos kilómetros para llegar a aulas sin techo ni pizarras. Las madres esperan, durante horas, en hospitales donde los medicamentos se han convertido en un lujo, y los ancianos observan cómo las carreteras prometidas se convierten en senderos de barro cada temporada de lluvias. ¿Dónde quedó ese dinero? ¿En qué momento las cuentas dejaron de reflejar la realidad? ¿Por qué nadie rinde cuentas? Estas preguntas resuenan en cada conversación, en cada mercado, en cada asamblea de vecinos. La distancia entre lo prometido y lo vivido se siente en la piel de quienes más necesitan el cambio. 15.000 millones de dólares en préstamos internacionales, una suma que supera el presupuesto anual de muchos países africanos, debían revolucionar Burkina Faso. Los informes oficiales abundan en proyectos, modernización y progreso. Los discursos políticos hablan de miles de nuevas aulas, decenas de hospitales, cientos de kilómetros de carreteras. Pero basta caminar por Ouagadougou o preguntar en los pueblos para descubrir una verdad incómoda. Las mismas aulas sin techo, hospitales sin medicinas, carreteras que empiezan y nunca terminan. La modernización existe, pero solo en los papeles. Las cifras se mueven de un documento a otro, de una transferencia bancaria a otra, y sin embargo, no llegan a quienes más lo necesitan. ¿A quién beneficia realmente la llamada ayuda internacional? ¿A los burkineses comunes o a quienes diseñan los contratos y se quedan con las comisiones? Por cada pago que sale del Tesoro Nacional, ¿cuánto se traduce en progreso real y cuánto se pierde en autonomía, en independencia, en dignidad nacional? Este no es solo el drama de un país africano. Es una inquietud global, una pregunta universal. ¿Cuál es el precio real de la ayuda? ¿Puede la ayuda convertirse en una nueva forma de dependencia? El precio de la ayuda puede ser la pérdida del futuro y de la capacidad de decidir el propio destino. Si nadie pregunta a dónde fue el dinero, se pierde dignidad e independencia. Pero si se exige transparencia, el país puede recuperar su derecho a elegir su rumbo, aunque eso implique arriesgar relaciones diplomáticas, inversiones o incluso la estabilidad interna. Para entender cómo llegamos a esta contradicción entre promesas y realidad, hay que analizar la estructura de la ayuda internacional y, sobre todo, comprender por qué la auditoría que ordenó Ibrahim Traoré sacudió los cimientos políticos y morales de todo el sistema. Pensemos en la historia reciente. Países como Grecia y Argentina también recibieron préstamos internacionales, pero el control externo muchas veces significó austeridad, recortes y, en última instancia, pérdida de control sobre sus propias políticas públicas. Burkina Faso, aunque diferente, enfrentó una encrucijada similar. La historia de la auditoría de Traoré comienza con una pregunta incómoda y un país cansado de esperar milagros. Todo cambió el día en que una cifra dejó de ser solo un número y se volvió un grito de exigencia. Imagínate a un grupo de ciudadanos reunidos frente al Ministerio de Finanzas, exigiendo explicaciones, sosteniendo pancartas que dicen: ¿dónde está el dinero de nuestras escuelas? ¿Dónde están los hospitales prometidos? ¿Sabías que más de 1.200 millones de dólares desaparecieron bajo los conceptos de consultoría y asistencia técnica, sin cambiar la vida de la gente común ni dejar huella visible? Es como si, en cada proyecto, una parte sustancial del dinero se esfumara entre intermediarios, informes y reuniones interminables. En otras latitudes, lo llaman fuga de capitales. Aquí, es un agujero negro de esperanza. Durante décadas,
Burkina Faso, como muchos países africanos, vivió bajo la promesa seductora de la ayuda internacional. Se anunciaron proyectos con grandes discursos, se desembolsaron sumas astronómicas y siempre se renovó la esperanza. Esta vez sí que todo mejoraría. Sin embargo, en la cotidianeidad, las escuelas seguían igual, los hospitales continuaban vacíos de recursos y las carreteras solo existían en los planes. Es el mismo ciclo que vivieron países de América Latina durante los años 80, cuando la llamada década perdida se tradujo en promesas de desarrollo que nunca llegaron a materializarse en beneficios tangibles para la población. Así nació una dependencia institucionalizada. Las transferencias millonarias se volvieron rutina, pero el desarrollo real quedó atrapado en papeles y en discursos. La ayuda internacional generó una relación asimétrica, donde el dinero llegaba, pero el progreso rara vez tocaba la vida real. Como ejemplo, recordemos el caso de Mozambique, donde proyectos hidroeléctricos financiados por la ayuda internacional prometieron electrificar el país, pero décadas después, muchas comunidades rurales siguen a oscuras. Muchos hablan de corrupción, pero pocos se atreven a mirar la estructura completa. Ibrahim Traoré no buscó culpables individuales ni persiguió chivos expiatorios. Lo suyo fue una auditoría fundacional, un intento de rastrear cada centavo, no para señalar, sino para entender por qué, tras tanto dinero, el país seguía estancado. Esta decisión recuerda a la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Sudáfrica, donde más allá de buscar venganza, se intentó comprender los mecanismos del daño. El contraste duele. Existe un imperio de papel, donde los progresos abundan en informes y estadísticas. Pero en la realidad tangible, reina el estancamiento. Los ministerios archivan cientos de páginas perfectas, describiendo éxitos que solo existen en la tinta. Mientras tanto, en los pueblos, la pobreza resiste, y la gente sigue esperando resultados que nunca llegan. Esta paradoja también la vivió Haití tras el terremoto de 2010. Miles de millones prometidos, pero la reconstrucción real fue mínima. Lo más brutal del hallazgo de Traoré fue descubrir que el mal no era solo la corrupción de unos pocos, sino una estructura diseñada para la opacidad y el control externo. El dinero saltaba de cuenta en cuenta, de consultor en consultor y de agencia en agencia, pero casi nunca rozaba a quienes más lo necesitaban. Como en el caso de la llamada ayuda a la reconstrucción en Afganistán, donde gran parte de los fondos se perdió en una maraña de contratos y subcontratos antes de llegar a los proyectos sobre el terreno. Ignorar esta raíz sistémica es condenar al país a la dependencia perpetua y la falta de autonomía. La verdadera amenaza no es únicamente económica, sino existencial. Si un país no controla su propio destino, si sus cuentas se escriben desde el extranjero, ¿qué queda de su soberanía y dignidad? Cuando los números y los hechos se examinan de cerca, emerge algo más grave que un simple déficit. Una crisis profunda de confianza y de soberanía nacional. Exige respuestas que van mucho más allá de cifras y papeles. Exige una revisión de la relación entre Estado y sociedad, entre gobierno y ciudadanía, entre promesa y realidad. Pero, ¿cómo se llegó a construir esta telaraña de dependencias y silencios? Para entenderlo, tenemos que mirar más allá de las cifras y adentrarnos en el corazón de las negociaciones y promesas incumplidas. Pensemos en el Acuerdo de Bretton Woods, en 1944, que sentó las bases de la ayuda internacional moderna, pero también del control que las grandes potencias ejercen sobre los países en desarrollo. La verdadera revolución no estalla en las calles, sino en las hojas de balance. Cada decimal puede ser un acto de desafío. Así lo demostró Islandia en 2008, cuando se negó a pagar la deuda externa impuesta tras la crisis bancaria, priorizando la transparencia y el bienestar de su gente. Durante décadas, las cifras oficiales enviadas al Fondo Monetario Internacional relucían. Crecimiento constante, inflación bajo control, proyectos sociales floreciendo. Pero cuando la auditoría impulsada por Ibrahim Traoré escudriñó los registros, la fachada se resquebrajó. Los libros narraban otra historia. Los números eran más cosmética que verdad.
Igual que en el caso de Grecia, donde cifras maquilladas ocultaban una crisis mucho más profunda. En los reportes, Burkina Faso parecía haber recibido cerca de 15.000 millones de dólares en ayuda y préstamos. Era suficiente para levantar miles de escuelas y hospitales, pero en los pueblos el agua potable seguía siendo un lujo, y las rutas solo existían en mapas digitales. ¿Dónde estaba ese dinero? El mismo interrogante que se hicieron los ciudadanos de Brasil tras el escándalo de Lava Jato. ¿Cómo puede haber tantos proyectos y tan pocos resultados? Más de 1.200 millones de dólares se desvanecieron en consultorías, empresas fantasma y programas que solo existían como archivos PDF. Firmas extranjeras, intermediarios locales y capas de burocracia absorbieron fondos sin dejar huella en la vida cotidiana. La opacidad era tan perfecta que los resultados parecían milagrosos. Aunque solo en el papel. Es el mismo fenómeno que llevó a la ONU a crear la Oficina de Servicios de Supervisión Interna para vigilar la trazabilidad de los fondos. El impacto de la auditoría fue inmediato. Desaparecieron documentos, servidores entraron en mantenimiento, funcionarios presentaron renuncias por motivos personales. Una simple revisión técnica se transformó en una batalla política. Cada transferencia, cada gasto, debía ser justificado. Muchos temían lo que podrían mostrar los balances. Es una reacción similar a la vivida en Rumanía cuando, tras una auditoría externa, decenas de funcionarios de alto nivel dejaron sus cargos ante el temor de ser implicados en escándalos financieros. En el exterior, la reacción fue de alarma. Embajadas y organismos internacionales presionaron para detener la investigación. Llegaron advertencias formales. Si Burkina Faso exponía la red, enfrentaría sanciones, aislamiento y la fuga de inversores. El temor a un efecto dominó se extendió por todo África. Otros países podrían exigir la misma transparencia y desafiar el ciclo de dependencia. Recordemos el caso de Ecuador, que enfrentó la presión del sistema financiero internacional al investigar y renegociar su deuda externa en 2008. Sin embargo, fue dentro del país donde emergió la verdadera fuerza. La pregunta, ¿dónde está el dinero?, se volvió viral. Radios, redes sociales y conversaciones en las calles repetían el reclamo. La auditoría ya no era un trámite, se convertía en símbolo nacional de dignidad. Como ocurrió en Corea del Sur en 2016, cuando las protestas masivas contra la corrupción llevaron a la destitución de la presidenta, la sociedad demostró el poder de la vigilancia cívica. Surgió un nuevo lenguaje. La independencia no se mide solo por la bandera en el mástil, sino por la honestidad en las cuentas públicas. Cada cifra revisada era una pequeña victoria contra el fatalismo. La transparencia dejó de ser abstracta para transformarse en una herramienta de resistencia cotidiana. En Chile, tras el estallido social de 2019, la exigencia de transparencia se convirtió en un clamor nacional por una nueva constitución. El costo de buscar la verdad no era menor. Burkina Faso arriesgaba mucho: aislamiento, pérdida de inversiones y la posible paralización de proyectos esenciales. Pero el beneficio era inmenso: recuperar la soberanía, demostrar que la dignidad vale más que cualquier cifra en divisas extranjeras. Como dijo Thomas Sankara, líder revolucionario de Burkina Faso, la deuda no puede hacernos perder nuestra dignidad. Ante este temblor, se abren tres caminos: la sumisión, el aislamiento o la construcción de un modelo de desarrollo soberano propio. Cada uno con sus riesgos y promesas. En el pasado, países como Cuba o Irán han optado por el aislamiento, pagando un precio alto en términos económicos, pero manteniendo una narrativa de soberanía. Otros, como Botsuana, han apostado por la transparencia y la buena gestión de sus recursos naturales para construir un desarrollo propio. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar el cambio. En las sombras, quienes se beneficiaban del antiguo sistema preparaban su respuesta. La resistencia interna es feroz. Funcionarios que pierden privilegios, empresarios acostumbrados a contratos opacos, políticos que temen perder el control. Esta dinámica se repite en todos los países que han intentado reformas estructurales profundas.
Cuando un país empobrecido exige claridad, el mundo entero contiene el aliento. La transparencia, una vez encendida, puede cruzar fronteras, volverse contagiosa y alterar las reglas del juego para siempre. ¿Qué futuro se abre para Burkina Faso y para África tras la audaz auditoría que impulsó Ibrahim Traoré? Imaginemos el primer desenlace. Se publica solo una parte de los resultados, negociando cuidadosa y discretamente con los donantes. Se gana autoridad moral, pero el avance es pausado, paso a paso. El sistema internacional aplaude la valentía, pero fija límites para que la ola de transparencia no se expanda demasiado. Es una victoria modesta, pero la semilla de la exigencia queda sembrada en el imaginario colectivo. Algo similar ocurrió en Sudáfrica tras el fin del apartheid, donde la verdad se reveló gradualmente para evitar una ruptura total. El segundo escenario es mucho más radical. Una ola de transparencia recorre África y otros países deciden seguir el ejemplo. Zambia, Níger, Benín. Se revisan archivos, se abren cuentas bancarias, se auditan proyectos uno a uno. Surge una nueva soberanía, basada no en promesas, sino en la verdad de los datos, y en la capacidad de la sociedad civil de vigilar y exigir respuestas. Este modelo desafía las viejas dependencias y obliga a reconstruir la confianza, dentro y fuera de cada país. Es el camino que tomó Estonia al digitalizar todos los procesos del Estado, logrando una transparencia inédita en Europa del Este. Sin embargo, el tercer escenario es sombrío. La presión internacional llega rápido. Restricciones, sanciones, congelamiento de fondos. El Estado enfrenta una parálisis económica temporal. Las inversiones huyen, y la vida cotidiana se vuelve aún más difícil. Pero algo ha cambiado para siempre. La conciencia cívica. La gente descubre que puede y debe auditar a sus líderes, y la mentira comienza a perder su poder frente a una ciudadanía activa y vigilante. Así ocurrió en Venezuela durante la crisis de 2017, cuando la escasez y la presión internacional despertaron una ciudadanía más atenta y exigente. En todos estos futuros hay un hilo común. Cuando la sociedad aprende a preguntar y exige rendición de cuentas, el silencio deja de ser una opción. El poder de la opacidad se reduce y la narrativa ya no pertenece solo a quienes mandan. Auditar y preguntar se convierten en actos de dignidad nacional. Las redes sociales y la prensa libre se convierten en aliados fundamentales en este proceso, como ha ocurrido en México con la plataforma de transparencia gubernamental. Así, la confianza se transforma en el fundamento de la reconstrucción, tanto en Burkina Faso como en el resto del continente. Sin confianza en los datos ni en las intenciones, ningún desarrollo es sostenible ni legítimo. Pero reconstruir esa confianza exige más que una auditoría. Requiere un cambio cultural profundo, donde la transparencia se vuelva una práctica diaria y compartida, no un episodio aislado. En países como Dinamarca o Suecia, la transparencia es parte de la cultura nacional y no una excepción. El futuro está en juego. El país puede avanzar hacia una emancipación inédita o sufrir un retroceso doloroso bajo la presión internacional. Pero hay una certeza. El despertar social ya no se puede apagar. La ciudadanía ha abierto los ojos, y volver atrás es imposible. Una vez que la gente ha visto la verdad, la indiferencia ya no es una opción. Pero, ¿qué ocurre realmente cuando la transparencia se convierte en costumbre y no en excepción? El desenlace de esta historia depende de un cambio cultural mucho más profundo de lo que imaginamos. La transparencia debe instalarse desde la escuela hasta el parlamento, desde la familia hasta la administración pública. La transparencia nunca ha sido un privilegio. Es el primer paso hacia la dignidad. Cuando cada franco tiene historia y cada gasto una explicación comprensible, se comienza a devolver el poder real a la ciudadanía. Así se reconstruye el contrato social, ladrillo a ladrillo, sobre la verdad. Pensemos en el caso de Costa Rica, donde el acceso a la información pública es un derecho constitucional y la rendición de cuentas es parte del ejercicio democrático diario.
Para lograrlo, existen 5 palancas capaces de transformar una simple auditoría en un cambio revolucionario, replicable en cualquier nación. La primera es digitalizar el gasto público. Toda transacción superior a 1.000.000 de francos CFA debe quedar registrada en una base de datos abierta y accesible, sin papeles sellados ni oscuridad. Solo trazabilidad en tiempo real. Países como Estonia y Georgia han demostrado que la digitalización puede reducir la corrupción y aumentar la eficiencia del Estado. La segunda palanca es la capacitación masiva. Miles de funcionarios pueden y deben aprender lectura presupuestaria y técnicas de auditoría. La transparencia no depende de héroes aislados, requiere profesionalización y multiplicación en todos los niveles del Estado. En Singapur, el entrenamiento constante de funcionarios públicos ha sido clave en la lucha contra la corrupción. La tercera es la integración activa de la sociedad civil. Asociaciones, sindicatos y agrupaciones estudiantiles pueden participar en supervisiones trimestrales de los fondos públicos. La vigilancia no es enemiga del gobierno. Es su mejor aliada para restaurar la confianza colectiva. Así lo demuestran las juntas de transparencia ciudadana en ciudades como Barcelona y Montevideo. La cuarta palanca redefine la relación con donantes internacionales. Ya no se trata de aceptar reglas ajenas ni de cumplir solo para aparentar. Exigir corresponsabilidad transforma la sumisión en verdadero partenariado. Todos rinden cuentas, todos asumen resultados. Un ejemplo es el Fondo Global para la Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, que exige auditorías independientes y participación local en el control de fondos. Por último, la quinta palanca: crear un índice africano de transparencia, capaz de comparar promesas y resultados entre países. Un ranking público obliga a cada gobierno a cuidar su reputación y permite a cada sociedad medir avances con criterios propios, no impuestos desde fuera. La experiencia del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional ha mostrado que la comparación pública puede ser un poderoso incentivo para la mejora. Aplicar estas medidas implica riesgos enormes. Las resistencias internas serán feroces. Quienes lucraron con la opacidad intentarán frenar cualquier intento de luz. Desde el exterior, algunos donantes podrían amenazar con sanciones o aislar al país que se atreva. Pero la ganancia es incalculable. El nacimiento de una cultura política nueva, construida sobre la verdad y la dignidad colectiva. En Polonia, tras la caída del comunismo, la lucha por la transparencia fue dura, pero sentó las bases del desarrollo democrático. La auditoría deja de ser un trámite técnico y se convierte en el espejo de una nación. Si un solo país logra romper el ciclo de opacidad y dependencia, otros podrán seguir su ejemplo. Porque la transparencia no se exporta, se conquista. Como en el caso de Ghana, donde la sociedad civil ha logrado avances significativos en el control del gasto público a través de campañas de educación cívica y presión social. La pregunta final no es técnica, sino humana. ¿Cuántas sociedades tendrán el coraje de exigir cuentas claras y reconstruir su destino desde la honestidad pública? ¿Cuántas familias, cuántos maestros, cuántos médicos estarán dispuestos a preguntar una y otra vez: ¿dónde está el dinero? Y no conformarse con respuestas vagas. Burkina Faso ha comenzado a responder a esa pregunta, enfrentando riesgos y resistencias inéditas. Pero ¿qué sucede cuando la transparencia deja de ser promesa y se convierte en el nuevo estándar nacional? En Ruanda, tras el genocidio, la reconstrucción se basó en la rendición de cuentas y en la participación ciudadana, demostrando que, aunque doloroso, el camino de la verdad es el único que conduce a una paz duradera. El coraje no nace de grandes discursos, sino de atreverse a mirar la verdad sin pestañear. La valentía se mide en la capacidad de sostener la mirada ante la realidad, aunque duela, aunque incomode, aunque implique perder privilegios o enfrentar represalias. La historia está llena de ejemplos. Desde la primavera árabe hasta los movimientos estudiantiles en Chile, la exigencia de transparencia ha sido siempre el motor de los grandes cambios. Burkina Faso ha dado un paso que pocos imaginan.
exigir cuentas, revisar cada cifra y preguntar, sin rodeos ni miedo, ¿dónde está el dinero? No es solo una auditoría, es un acto de ruptura con el ciclo de dependencia que ha marcado a generaciones. Es el inicio de una nueva narrativa, donde la dignidad no se mide en millones de dólares, sino en la capacidad de decidir el propio destino. Durante décadas, los pueblos han oído promesas de desarrollo sustentadas en números espectaculares. Sin embargo, los hospitales siguen vacíos, las escuelas se desmoronan, y los proyectos existen solo en los informes. La ayuda internacional, si carece de transparencia, perpetúa la subordinación y arrebata a un país su voz, su dignidad y su destino. Es un fenómeno que se repite en muchos países del sur global, desde Filipinas hasta Honduras. Por eso, lo que parecía una revisión burocrática se ha transformado en un acto de soberanía continental. Ibrahim Traoré no ha buscado culpables, ha exigido claridad. Ha obligado a revisar los balances y a ver, en blanco y negro, que más de 1.200 millones de dólares desaparecieron entre consultorías y asistencias técnicas, mientras la vida cotidiana permanece igual. Aceptar la opacidad es aceptar la dependencia. Tolerar la indiferencia es perpetuar la pobreza. La transparencia, por incómoda que sea, no solo revela las grietas del sistema, siembra la semilla de la emancipación real. En la India, el movimiento Right to Information demostró que la información es poder y que la transparencia puede transformar sociedades. Preguntar dónde está el dinero no es solo un derecho, es un deber ético. Cada vez que un ciudadano exige claridad, protege el futuro de su familia, la reputación de su nación y la dignidad de las próximas generaciones. La indiferencia perpetúa la dependencia. La acción colectiva puede cimentar una nueva dignidad. Como dijo el poeta Aimé Césaire, una civilización que disimula sus problemas es una civilización moribunda. Hoy, la verdadera revolución no está en la retórica, sino en la valentía de exigir cuentas y en la fuerza de convertir la pregunta ¿dónde está el dinero?, en un clamor nacional. Burkina Faso ha mostrado que el precio de la transparencia puede ser alto. Aislamiento, sanciones, amenazas. Pero el costo de la resignación es mucho mayor. Perder el derecho a decidir nuestro futuro. Que este ejemplo inspire. La emancipación no llega de fuera. Es el fruto de una ciudadanía que se niega a callar, que abre expedientes y exige respuestas. El control y la transparencia no son una moda, son el cimiento de la dignidad. Hoy los invito a difundir esta cultura, a convertir la pregunta incómoda en una exigencia diaria, a transformar la rendición de cuentas en costumbre. El coraje colectivo parte de una verdad. La libertad y la soberanía nacen de la vigilancia, no de la fe ciega. Si Burkina Faso pudo desafiar décadas de dependencia, ¿qué podría lograr tu país si también se atreviera a exigir y a preguntar sin miedo?